A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para fijar su posicionamiento. Muchas gracias, senador presidente, compañeras, compañeros de partido. Hago uso de esta tribuna en nombre del Grupo Parlamentario del PRD en este Senado. Y por eso vale la pena iniciar recordando que hace apenas unas horas las senadoras y los senadores del PRD, ante las inconsistencias, ante las irregularidades, la falta de compromiso, el incumplimiento de la palabra, decidimos dejar las mesas de debate, de discusión de esta llamada reforma política. Se dijo en voz de algunos de nuestros compañeros de bancada que llegaríamos a este pleno a posicionar lo que reflexionamos en lo general y sin duda alguna a presentar reservas de aquello que decimos que no es correcto. He escuchado con atención a algunos de los oradores que se han presentado en esta tribuna y sin duda no hay que dejar de reconocer que ha habido un trabajo intenso, yo diría muy intenso, hasta altas horas de la madrugada. En alguna ocasión inclusive a mí me tocó participar en una sesión de trabajo que terminó muy en la madrugada. Eso habla, por supuesto, del esfuerzo que con mucho empeño ponemos todos. Todavía hasta hace unas horas, yo en lo personal, y estoy seguro que una amplia mayoría de este pleno, no sabíamos a ciencia cierta cuándo y en qué condiciones estaríamos debatiendo esta reforma política. No conocíamos incluso a detalle el dictamen que hace unas cuantas horas, muy escasas horas, pudimos revisar para conocer ya de manera oficial los alcances de esta reforma. Si pudiese yo resumir, y no quiero caer de verdad en una ironía insultante, pero este es el resultado de todo este esfuerzo. Un proceso donde sería difícil apostarle a que todas y todos los integrantes de este Senado de la República pudimos leer con detalle el dictamen que hoy discutimos. Sí, la verdad es que es una lástima que teniendo una oportunidad tan grande la estemos desperdiciando con este tipo de actitudes parlamentarias. Compañeras y compañeros, senador presidente, dice pomposamente el compromiso número 90 del Pacto por México. Dice, se impulsará una reforma electoral que atienda los siguientes temas: reducción y mayor transparencia del gasto de los partidos, disminución en los montos de los topes de gastos de campaña. Señala la incorporación como compromiso de causales de nulidad en una elección. Plantea fortalecer la legislación para evitar el uso de esquemas financieros y o de recursos de origen ilícito, con el propósito de inducir y coaccionar el voto. Habla el Pacto por México de crear una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única que se encargue tanto de las elecciones federales como la de las estatales y municipales. Esta referencia, aparte de lo señalado
en este llamado Pacto por México es porque quería yo un poco volver a poner sobre la mesa por qué el PRD, a través de su dirigencia, le apostó a una verdadera y trascendental generación de reformas electorales. ¿Por qué expresó su voluntad política para suscribir ese acuerdo que tristemente no pudo cumplir ni siquiera un año? Porque como lo dijo el dirigente nacional de mi partido, como lo expresamos los senadores, el propio presidente de la República se encargó de romperlo faltando a su palabra. Hoy, compañeras y compañeros, el dictamen que se pone a nuestra consideración es solo un esbozo de lo que pudo haber sido una legislación de avanzada. Y conste que tampoco pretendo decir que todo sea una pantomima, porque ahí están temas que sin duda son importantes, la reelección legislativa, que es prácticamente un hecho en la práctica, la autonomía de la Procuración de Justicia, los pesos y contrapesos en la designación del gabinete por parte del Legislativo, son temas que serán una realidad, sin duda alguna. Sin embargo, compañeras y compañeros, también quiero decir que el oficialismo, con la participación de algunas compañeras y compañeros senadores de otras fuerzas políticas, no se atrevieron a crear una autoridad nacional encargada del universo de las elecciones que disminuyera el dispendio de recursos económicos, tanto en la preparación como en la organización de las elecciones. Y tampoco mermaron algo que era fundamental, el monopolio del sufragio en las entidades federativas. Compañeras y compañeros senadores, hay que decirlo y hay que aceptarlo para poder corregirlo en algún momento. Nos estamos quedando cortos en esta materia. Para el PRD, crear un instituto nacional capaz de hacerse cargo de las elecciones en el país era viable. Era viable toda vez que actualmente el IFE integra, como todos lo sabemos, pues el padrón que utilizan todas las elecciones del país, administra las pautas y monitorea todos los medios electrónicos. También es inevitable que en cada proceso electoral los institutos estatales electorales suscriban convenios de colaboración con el IFE en materia de capacitación y educación electoral, en materia de monitoreo de medios y de propaganda de resultados preliminares. Convenios ciertamente que vale la pena recordar. Por ellos el IFE cobra a cada entidad, a cada instituto, entre 4 y 10 millones de pesos. Pero también hay que recordar lo que comparte la lista de los funcionarios electorales, de las mesas directivas de casilla, para sus jornadas electorales estatales. Por ello digo que la organización electoral era perfectamente posible con una instancia única federal y representaba una forma de descontaminar los órganos electorales y nombrar funcionarios profesionales honorables. En el PRD, compañeras y compañeros, compartíamos el proyecto que demostraba la voluntad y visión del Estado que entendíamos se requiere y que se requiere una profunda reingeniería electoral. Sabíamos, compañeras y compañeros, que el realizar solo reformas o parches prolongarán los vicios que han minado la credibilidad de los resultados electorales y, por tanto, la legitimidad de la propia democracia mexicana. Hoy, sin embargo, el dictamen de esta reforma, hay que decirlo con esas palabras, es medianoplacista. El mayor argumento que justifica la creación de una sola autoridad electoral es económico, hay que recordarlo. Los gastos de más de 30 institutos electorales locales, más el federal,
pues resultan hoy en día excesivos, tomando en cuenta, como todos sabemos, la tendencia para que las elecciones sean cada vez más simultáneas o concurrentes. Y podría yo pasarme varios minutos señalando las cifras de los miles y millones de pesos, pero déjenme darles un ejemplo. En el Estado de México, en el 2012, el Instituto Local erogó 2,000 millones de pesos, mientras que el IFE en esa misma entidad federativa erogaba otros 1,000 millones, 3,200 millones de pesos. Por eso nos preguntábamos si realmente merecía la pena tener dos institutos haciendo el mismo trabajo. Sí hay, y seguramente recordarán quienes me han antecedido en el uso de la palabra, algunos temas que nosotros también validamos y aceptamos porque son positivos, pero seamos honestos. Cuando suscribimos el llamado y extinto Pacto por México, surgió la premisa de conciliar las posturas plenamente identificadas por los partidos políticos más importantes de este país en México, y una de ellas era crear un instituto electoral capaz de organizar, preparar, fiscalizar y validar todos los comicios en el ámbito federal, en los ámbitos estatales y municipales. Y muchas otras cosas más que hoy se quedan en el camino. Por eso, cuando analizaba lo que hoy pasa en relación a este tema, me vino a la memoria nuestro pasado reciente, y la traigo aquí, la obra del Nobel de Literatura Octavio Paz. Recuerden lo que él señalaba. Él señalaba que la raíz de la naturaleza democrática recaía en el reconocimiento y el respeto de lo que él decía nosotros, los otros, es decir, el reconocimiento de la pluralidad que yo sigo sin ver en este tipo de decisiones parlamentarias. Nos hemos quedado a medias, compañeras y compañeros senadores, y nos hemos quedado a medias y además con un mal sabor de boca por un proceso parlamentario tan irregular, tan complicado, tan difícil de explicar, y representando en este momento a un grupo parlamentario de hombres y mujeres libres, habré de decirles que nos hemos preparado para presentar algunas reservas y revisar hasta el último momento cuál será la definición del voto de las y los senadores del PRD en lo general. Es cuanto, senador presidente. Gracias, señor senador.